Imagina por un momento las montañas áridas y polvorientas del Hindu Kush, un lugar donde el eco de los conflictos ha resonado durante décadas. En medio de este paisaje implacable, se encontraba un hombre cuya vida entera había sido definida por la lucha y una ideología de hierro. Su nombre era Abdul, un comandante de alto nivel que dirigía a cientos de hombres en una de las regiones más volátiles de Afganistán. Para él, el mundo era un campo de batalla entre lo que él consideraba la verdad y la oscuridad, y su corazón estaba tan endurecido como las rocas de las cuevas donde se refugiaba. Pero todo cambió una tarde de emboscada, cuando el fuego cruzado lo alcanzó de forma contundente. El mundo de Abdul se desvaneció entre el humo y el caos. Durante 6 minutos, su cuerpo quedó inmóvil en el suelo polvoriento, sin pulso, sin respiración, mientras sus hombres lloraban lo que para ellos era el final de su líder. Sin embargo, en esos 6 minutos de eternidad, Abdul no encontró la recompensa que esperaba, sino que fue arrastrado a una dimensión de luz pura, donde una figura de amor indescriptible lo esperaba para entregarle un mensaje que colapsaría toda su visión del mundo. Al despertar, con el asombro grabado en sus rasgos, el comandante rebelde confesó que se había encontrado cara a cara con Jesús. Lo que relató sobre el otro lado y el mensaje de paz radical que trajo de vuelta ha enviado ondas de choque a través de las redes sociales, volviéndose viral y desafiando las fronteras entre culturas y creencias. Hoy vamos a profundizar en el testimonio de Abdul, explorando el proyecto de la naturaleza más ambicioso que existe, la transformación total de un corazón a través de una experiencia cercana a la muerte y descubriendo por qué este antiguo guerrero ahora predica una luz que nadie vio venir. Para entender la magnitud de esta historia, primero debemos comprender la infraestructura social y mental en la que Abdul fue formado. Él no era un hombre de dudas, era un pilar de una estructura extremadamente rígida, un hombre entrenado para ver enemigos donde otros veían seres humanos. En el supermercado de las creencias, Abdul estaba convencido de que su producto era el único verdadero y que su deber era defenderlo a cualquier costo. Pero la biología es el gran igualador, y cuando una bala detuvo su corazón, su espíritu fue lanzado fuera de su traje de guerrero hacia una realidad donde las etiquetas terrenales carecen de valor. Abdul describe que, en el instante en que su conciencia dejó su cuerpo físico, sintió una liberación inmediata de todo el odio y la tensión que habían definido su existencia. Se encontró flotando sobre el campo de batalla, viendo el humo y el fuego desde arriba, pero con una claridad de alta definición que nunca había experimentado. Podía ver cada detalle minúsculo, la trayectoria de las partículas de polvo, el miedo en el rostro de sus compañeros y, curiosamente, un pequeño pájaro que seguía cantando en un árbol cercano, totalmente ajeno a la violencia humana. Fue entonces cuando sintió que el aire mismo se convertía en oro y una fuerza magnética lo succionó hacia un reino que desafía todas las descripciones de los documentales de viajes tradicionales. Al emerger del túnel de luz, Abdul no se encontró en el paraíso de guerreros que le habían prometido sus instructores. Se encontró en una pradera vibrante que parecía respirar. Describe que el césped no era solo verde, sino que el color emitía una nota musical de paz profunda. Pero lo más importante fue que, en el centro de esta atmósfera de aceptación total, estaba una figura que irradiaba una luz más brillante que el sol, pero que era tan suave como la mirada de una madre. Abdul dice que, sin necesidad de que nadie se lo dijera, supo instantáneamente que estaba en presencia de Jesús, a quien él conocía por sus enseñanzas previas como un profeta, pero que allí se manifestaba como la fuente misma del amor universal. La figura no lo recibió con una espada ni con una mirada de condena. En cambio, Jesús lo miró con unos ojos que, según Abdul, contenían el archivo eterno de cada lágrima y cada sonrisa de la humanidad. Fue entonces cuando comenzó la revisión de vida, pero no fue como un juicio en una corte militar, fue una experiencia técnica de empatía profunda. Abdul vio cada acto de su vida, pero lo vio desde la perspectiva de las personas a las que había afectado.
Sintió el dolor de las familias que habían quedado incompletas por sus órdenes. Sintió el miedo de los niños que se escondían cuando él pasaba. Pero junto a ese dolor, sintió el amor incondicional de la figura de luz envolviéndolo, mostrándole que incluso en sus acciones más oscuras, él era una parte perdida de la infraestructura de la creación que necesitaba ser sanada. Jesús le habló mediante una transferencia de datos espirituales, una comunicación que Abdul describe como pensamientos que aparecían en su mente con la claridad del agua pura. El mensaje fue contundente. El amor es la ley, y la compasión es el único camino hacia la paz. Le mostró que las fronteras que dividen a las naciones y las religiones son invenciones de la mente pequeña y con miedo, y que en la infraestructura de la luz, todos somos miembros de una sola red global de vida. Se le informó que debía regresar no para ser un comandante de hombres en la batalla, sino para ser un mensajero de la reconciliación. Cuando el pulso de Abdul regresó repentinamente en la mesa de un hospital de campaña improvisado, los médicos no podían explicarlo. Había estado sin signos vitales durante 6 minutos, tiempo suficiente para que el cerebro sufra daños considerables. Pero Abdul despertó con una claridad cognitiva sobrehumana. Sus primeras palabras dejaron a sus subordinados mudos de terror y asombro. He visto al Rey de la Paz y ya no podemos seguir por este camino. Este fue el inicio del fin de su carrera militar y el nacimiento de su viralidad global. Muchos se preguntan cómo un hombre de su formación pudo abrazar un cambio tan radical. Abdul dice que la experiencia fue tan real, tan concreta, que los documentos de su vida anterior le parecían ahora como dibujos infantiles sobre arena. El cambio en su infraestructura interna fue tan potente que incluso su tono de voz cambió. Los hombres que una vez lo siguieron por miedo, ahora lo escuchan porque de él emana una frecuencia de paz que no se puede fingir en ningún supermercado de la manipulación política. El guerrero rebelde se transformó en un monje de la compasión en pleno siglo XXI. El testimonio de Abdul se volvió viral porque rompe todos los esquemas. En un mundo saturado de división y sospecha, su historia ofrece un puente de luz entre dos realidades que parecen enemigas. Ha recibido miles de mensajes de personas de todo el planeta, muchos de ellos de antiguos enemigos que, al escuchar su relato de amor incondicional, han sentido cómo sus propias barreras caían. La ciencia moderna analiza su caso con lupa, pero no encuentran una explicación biológica para que alguien recupere información tan detallada y experimente una reestructuración de la personalidad tan equilibrada y positiva. Ahmed, uno de los médicos que lo trató, y que siempre ha sido un hombre de ciencia dura, confesó en una entrevista privada que el caso de Abdul lo ha obligado a revisar sus propios documentos de creencias. Dice que, durante la recuperación de Abdul, la habitación del hospital parecía tener una vibración diferente. Los pacientes que estaban cerca de él reportaban recuperaciones más rápidas y una sensación extraña de tranquilidad. Es como si Abdul hubiera traído consigo una muestra de la infraestructura del cielo y la hubiera instalado en ese rincón polvoriento de Afganistán. La revisión de vida que Abdul experimentó le enseñó que la verdadera jerarquía no se basa en el poder sobre los demás, sino en la capacidad de servicio. Jesús le mostró que un campesino que comparte su último pedazo de pan con un extraño tiene más peso en la balanza de la eternidad que un comandante que conquista 1000 provincias. Esta es la sabiduría del supermercado de Dios, donde lo pequeño es grande y lo último es primero. Abdul pasó de buscar la victoria por la fuerza a buscar la victoria sobre su propio orgullo. Actualmente, el testimonio de Jesús en labios de un antiguo líder rebelde está transformando comunidades enteras. Abdul viaja de aldea en aldea, a veces arriesgando su propia seguridad física ante aquellos que lo consideran un desertor de la causa. Pero él dice que ya no tiene miedo, porque ha visto que el final del camino es la luz. Su misión ahora es la ecología del alma humana, limpiar el suelo de su país de las minas del odio y sembrar semillas de perdón. Su presencia es un recordatorio de que ningún corazón está demasiado lejos para ser rescatado por la gracia. La historia también ha tenido un impacto increíble en el mundo digital. Usuarios de redes sociales en Occidente
han quedado fascinados por los detalles que Abdul proporciona sobre Jesús. Lo describe no como una figura lejana o crítica, sino como el epítome de la cercanía. Jesús le mostró que cada vez que Abdul había mostrado piedad por un enemigo cautivo, el mismo Jesús lo había sentido como un regalo. Esto nos dice que hay una red global de interconexión donde cada acto de bondad resuena en el corazón del Creador. A nivel de descubrimientos científicos internos, Abdul relata cómo su comprensión del cosmos cambió. En esos 6 minutos se le permitió ver cómo las galaxias se entrelazan mediante hilos de energía que se asemejan al amor. Entendió que la lucha humana es insignificante frente a la danza creativa del universo. Esta perspectiva macro le permitió soltar sus rencores micro. Para él, el perdón no es una opción moral, es una necesidad lógica dentro del proyecto de la naturaleza que nos une a todos. ¿Por qué este testimonio se ha vuelto tan viral? Porque toca la fibra de nuestra búsqueda de autenticidad. En una era de falsedades y máscaras, el rostro de Abdul, con sus cicatrices de guerra y su nueva sonrisa de paz, emite una señal que el corazón humano reconoce como verdadera. Nos recuerda que, sin importar nuestra infraestructura social o nuestras etiquetas religiosas, todos somos invitados de honor en la misma fiesta de la existencia. Él encontró al Jesús que no juzga por los nombres, sino por la pureza de la intención. Incluso los administradores de organizaciones internacionales han mostrado interés en conversar con Abdul sobre su enfoque para la resolución de conflictos. Él les dice que la paz no se firma en papeles, sino que nace en el momento en que dos personas reconocen la luz en los ojos del otro. Dice que su ETM le enseñó que cada ser humano es una catedral de información divina que debe ser respetada. Esta visión ha salvado vidas en tiempo real, ya que Abdul ha logrado mediar en disputas locales que antes habrían terminado con la interrupción de la vida biológica. Conserva este pensamiento central de su testimonio. Jesús le mostró que el mayor peligro para la humanidad no es el armamento, sino la apatía ante el sufrimiento ajeno. Le enseñó que estamos aquí para ser curanderos de la infraestructura emocional de nuestro planeta. El comandante que una vez trajo la lucha, ahora trae una medicina para el alma. Abdul es ahora un documento viviente de que la gracia es la fuerza más potente del universo, capaz de desmantelar sistemas de pensamiento de décadas en un abrir y cerrar de ojos. A través de su historia, vemos que las experiencias cercanas a la muerte no son solo curiosidades médicas, sino herramientas de evolución colectiva. El caso de Abdul es un faro para aquellos que se sienten atrapados en ciclos de venganza. Si él pudo ser transformado desde el centro mismo del conflicto, hay esperanza para cualquier individuo y para cualquier nación. Su relato es una instrucción práctica de cómo vivir en la sintonía del amor incondicional. Cuando Abdul habla del Rey de la Paz, sus ojos brillan con una nostalgia que te hace sentir que él realmente ha tocado el hogar original. Dice que el aroma de aquel lugar es algo que intenta recrear cada día ayudando a los demás. Su vida es ahora un proyecto de la naturaleza dedicado a elevar la frecuencia vibratoria de su entorno. Ha aprendido que el supermercado de la vida moderna suele ofrecernos productos vacíos, mientras que la verdadera satisfacción se encuentra en la bodega del espíritu, donde la paz es el inventario principal. La logística del cielo, según Abdul, es perfecta. Nadie se pierde, nadie es olvidado, y cada gesto de amor es registrado en el archivo eterno de la luz. Él regresó para decirnos que no tenemos que esperar 6 minutos en combate para encontrar a Jesús. Podemos encontrarlo cada vez que elegimos el perdón sobre la retribución y la escucha sobre el grito. Su viralidad es un síntoma de que la humanidad tiene hambre de este mensaje de unidad radical. Hoy, Abdul vive de manera humilde, pero su influencia es mayor que cuando comandaba ejércitos. Ha integrado la infraestructura de su fe original con la experiencia directa de la luz de Cristo, mostrando que la verdad es un diamante con muchas caras, pero cuya esencia es siempre el amor. Su presencia en las plataformas digitales sigue creciendo, no porque él busque la fama,
sino porque la luz que emite es magnética. Es el hombre que volvió de la nada para decirnos que el todo es hermoso. Este testimonio de un comandante talibán que encontró a Jesús es uno de los documentos más potentes de nuestra era. Desafía al ateo, al fundamentalista y al indiferente. Nos obliga a mirar hacia arriba y recordar que somos ciudadanos de un reino de luz que no conoce de guerras. Abdul es la prueba de que el final de nuestra historia no es la tierra, sino la gloria infinita. Mantente atento a las señales, vive con el corazón abierto y recuerda siempre que el amor nunca se rinde con nadie. El viaje de Abdul continúa, y en cada publicación, en cada video viral, deja una semilla de esperanza. Él nos invita a desarmar nuestros corazones y a prepararnos para la gran bienvenida que nos espera a todos. La infraestructura de la luz es real, y el mensaje de Jesús es el código de acceso. Camina en paz, ama sin fronteras y confía en que el proyecto de la naturaleza es llevarnos a todos de regreso al abrazo de la gracia infinita. La historia de Abdul no es solo sobre lo que pasó en 6 minutos, es sobre cómo esos 6 minutos pueden cambiar el curso de la humanidad entera si nos atrevemos a escuchar. Jesús está esperando en la frontera de tu conciencia, listo para transformarlo todo en luz. Sigue buscando, sigue creyendo y sobre todo sigue amando. El guerrero ha encontrado la paz y tú también puedes encontrarla hoy mismo.